Hola, aquí estamos de nuevo con otro ejercicio propuesto en un parcial de Ingeniería Informática, donde tenemos un circuito en el cual nos aparecen diodos. Estos diodos son ideales. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que su voltaje gamma es cero y que su resistencia es también cero. Entonces, es muy sencillo. O estos diodos conducen o no conducen. Así de fácil. Entonces, para que este diodo conduzca, se tendrán que dar ciertas condiciones en el circuito, pero el diodo tendrá que tener una polaridad de esta forma. A ver, que esto quedó muy grande, vamos a hacerlo más pequeño. Tendrá que tener un más aquí y un menos aquí. Y entonces, si conduce, conducirá la corriente en este sentido. Porque en sentido contrario no puede conducir. Lo mismo que este otro. Tendrá que tener esta polaridad y, si está conduciendo, conducirá la corriente en este sentido. En sentido contrario, no puede conducir ese diodo. Vale. Ahora, tenemos dos fuentes de tensión constante, 1 volt y 5 volt. Entonces, les voy a poner su polaridad, más, menos. Eso es fijo. Y luego nos dicen que el voltaje V sub I, que es una tensión de entrada, esta tensión de entrada es una tensión variable. El V sub I nos dicen que varía desde menos 15 volt a 15 volt. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que esta fuente tendrá una perillita, o sea, es una fuente, ¿no? Una fuente, que tendrá una perillita, y yo puedo ir moviendo la perilla e ir seleccionando los voltajes que voy a tener a la salida, y esa diferencia de potencial es la que estoy conectando aquí. La perillita esta la puedo mover desde menos 15 volt, pasando por 0, hasta más 15 volt. Con lo cual, evidentemente, voy a estar intercambiando la polaridad. Cuando vaya, por ejemplo, de menos 15 a 0, ¿no? La polaridad que voy a tener, por ejemplo, va a ser, un ejemplo, ¿no? Menos aquí más aquí, de menos 15 a 0. Luego, cuando cambio de 0 a más 15, también se me cambia la polaridad. Y eso lo tengo que tener en cuenta en el circuito. Entonces, vamos a ver. Primeramente, si este voltaje de entrada tiene polaridad negativa, quiere decir que aquí arriba voy a tener un menos y aquí abajo voy a tener un más. Entonces, este diodo va a estar conectado a un negativo, este extremo del diodo a un negativo, y el otro extremo va a estar conectado a un positivo. Va a estar conectado a un positivo. Por lo tanto, si este diodo tiene un potencial positivo en este extremo y un potencial negativo en este diodo estará en inversa y por lo tanto no va a conducir. Es decir, que estoy segurísimo, de que desde menos 15 hasta 0, este diodo no va a conducir. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo empezará a conducir ese diodo? Bueno, ese diodo empezará a conducir cuando yo tenga aquí una polaridad positiva, tal que si esta diferencia de potencial de entrada vale 1 volt, voy a tener 1 volt contra 1 volt. 1 volt contra 1 volt. Entonces, ¿qué quiere decir? Todavía no va a conducir, porque tengo un potencial positivo aquí de 1 volt y aquí también una diferencia de potencial positiva. O sea, 1 volt aquí y 1 volt aquí, todavía no hay nada, no hay ninguna diferencia de potencial, no va a conducir. Pero está casi por empezar a conducir. Si yo a esta fuente le doy un valor de 1,01 volt, ya va a ser mayor que esta, y este diodo se pondrá a conducir, porque este extremo va a ser más positivo que este otro. Aunque esté conectado a un positivo, este va a ser más positivo que este. Y este diodo va a empezar a conducir. Entonces, vamos a empezar a poner esos resultados, que es muy importante. A ver, vamos a escribir esto bien.
para que se entienda. Si el voltaje de entrada, 2 puntos, varía entre menos 15 y 1 volt, entonces el diodo 1 no conduce. El diodo 1 no conduce. Vale. ¿Y qué le va a pasar al diodo 2? ¿Qué le estará pasando al diodo 2? Bueno, el diodo 2 está conectado, por un lado, aquí tiene conectado un positivo de 5 volt, y por el otro lado, tiqui, 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 está conectado a un positivo de 1 volt. Porque estamos diciendo que esto no conduce, ¿no? Esto ni lo tenemos en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Este extremo va a ser más positivo que este otro. 5 volt contra 1 volt. Por lo tanto, este diodo tendrá esta polaridad, estará en inversa y no va a conducir. Entonces, mientras yo tenga esta variación, ¿no?, del voltaje de entrada entre 15 y 1 volt, es como si al no conducir el diodo 1, toda esta parte no existe. No existe esto. Y al no conducir el diodo 2, todo esto tampoco existe. Entonces yo me pregunto, ¿y cuál es el voltaje que voy a tener a la salida? Bueno, si yo voy siguiendo este punto, voy siguiendo, por aquí no tengo nada, vengo por aquí, hay una R, sí, pero como no hay corriente eléctrica, es lo mismo que si fuera un trozo de alambre. Paso por la R, llego a este punto, aquí ya no hay nada. Vengo para abajo, no hay corriente, esto es como si fuera un alambre, y aquí encuentro una diferencia de potencial de 1 volt. Es decir, que este punto sería este, y este punto de abajo sería este. Por lo tanto, ¿cuánto vale V sub 0? Va a valer 1 volt. O sea que el voltaje de salida, lo voy a anotar aquí, entonces el V sub 0 será de 1 volt. De 1 volt. Bien, ¿qué pasa entonces si el voltaje de entrada es mayor de 1 volt? Bueno, si es mayor de 1 volt, esta situación, por lo menos aquí, va a cambiar. Y voy a tener una corriente que solamente va a circular por aquí hasta tanto este diodo no empiece a conducir, que ya averiguaremos cuándo será eso. Entonces voy a tener una corriente por aquí, que la voy a dibujar, la corriente, vamos a llamarle I, vamos a poner los signos a la resistencia, más, menos, más, menos. Y vamos a plantear esa I, vamos a plantearla. A ver, ¿cómo haríamos para calcular esa I? Entonces, voy a salir de este punto, recorrer esta malla y volver al punto. Más V sub I, me queda V sub I. El diodo está conduciendo, paso por la de 10K, o sea, paso por aquí, paso por la de aquí, con la misma corriente. Entonces será menos 20 kilo ohm por I, menos 1 volt, el de la fuente, e igual a 0. Vale, aquí yo tengo una ecuación. Vale, aquí tengo una ecuación. Vale. Por otro lado, vamos a seguir con nuestro razonamiento, yo tengo que involucrar V sub 0 aquí con V sub I, porque me están pidiendo la relación que hay entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Entonces yo digo, bueno, aquí no hay corriente, por lo tanto, el voltaje V sub 0 de esta diferencia de potencial va a ser la misma que la que voy a tener entre estos dos puntos. Entre estos dos puntos. Entonces, a este punto le voy a decir que tiene un potencial V sub 0. Y voy a hacer un recorrido desde aquí hasta aquí abajo, a ver qué es lo que obtengo. Entonces será V sub 0 menos 10 kilo ohm por I menos 1 volt será igual a 0. Y por lo tanto, esto me permitirá despejar la intensidad, que será V0 menos 1 volt partido 10 kilo ohm, eso será el valor de la intensidad. Entonces, justamente, a ver, ¿para qué hago esto? Porque ahora voy a sustituir la intensidad por esto, y me está apareciendo en esta expresión V sub 0, que me va a permitir vincular V sub 0, que es el voltaje de salida, con el voltaje de entrada, que es lo que me están pidiendo en el problema.
Entonces, vamos a hacer la sustitución. Me queda V sub I menos 20 kilo por I, que vale V0 menos 1 partido 10 kilo menos 1 volt igual a 0. Simplifico los kilo arriba y abajo. 20 entre 10 me da 2. Entonces, al final, ¿qué es lo que me queda? Pues al final me queda VI, aplicamos distributiva, ¿no? 2 por V sub 0, menos por menos más 2, menos 1, igual 0. O sea que en definitiva me queda que V sub I menos 2 por V sub 0 más 1 igual a 0. Voy a despejar V sub 0. Entonces, si despejo V sub 0, me queda V sub I más 1 es igual a 2 por V sub 0. Entonces el 2 lo paso dividiendo a ambos lados, lo voy a quitar de aquí, entonces me queda V sub 0, y eso lo voy a escribir por aquí arriba. Entonces, voy a borrar esto que tengo aquí. Voy a dejar la expresión de la intensidad por si acaso, voy a dejarla, eso lo voy a dejar, voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a borrar esto. Vale, y entonces voy a dejar esta expresión. V sub 0, el voltaje de salida va a ser igual a 0,5 por V sub I más 0,5. Entonces, esta expresión es válida a partir del momento en que V sub I es mayor de 1 volt. ¿Vale? Bueno, pero ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es válida esta expresión? Bueno, vamos a ver un poquito. Vamos a ampliar la figura. Vamos a hacer que esto intervenga ahora en el circuito. Entonces yo digo, bien, puedo ir variando este voltaje de entrada hasta tener incluso aquí 15 volt. Entre el más y el menos hasta tener 15 volt. Bueno, eso va a hacer que la tensión entre este punto y este vaya aumentando. Vaya aumentando. Entonces, va a llegar un momento en que yo pueda tener aquí 5 volts. Si yo aquí tengo 5 volts, tengo un más aquí y un menos aquí, contra este otro más menos 5 volts, entonces este diodo está casi por empezar a conducir. Casi está por empezar a conducir. Entonces yo digo, cuando aquí tenga 5 volts, también lo voy a tener aquí porque todavía no tengo corriente, está por empezar a conducir. Entonces, si V0 vale 5 volts, entonces yo voy a ver cuánto valdrá este V sub I. ¿Cómo? Haciendo un recorrido por aquí. ¿Vale? Entonces, yo digo, si V sub 0 vale 5 volts, vengo a esta ecuación y me queda 5 volts es igual a 0,5 por VI más 0,5. Por lo tanto, 5,0 menos 0,5 dividido dividido 0,5, eso me va a dar V sub I. O sea que esto me dará 5,0 menos 0,5 serían 4,5. Esto va a estar dividido entre 0,5, ¿no? A ver, estoy haciendo las cosas bien. 5 menos 0,5 sobre V sub I, sí, sobre 0,5, que es como multiplicar por 2. O sea que esto me da 9 volts, ¿no? 9 volts. O sea que hasta que V sub I valga 9 volts, este diodo todavía no va a estar conduciendo, y entonces el voltaje de entrada estará dado por esta ecuación, ¿vale? Que es una ecuación lineal. ¿Vale? Bueno, ¿qué va a pasar a partir de que V sub I tenga 9 volts? Si V sub I tiene 9 volts, aquí yo voy a tener un V sub 0 de 5 volts y este diodo
casi está por empezar a conducir. Si aumento un poquito más de nuevo, de 9 volts, este diodo, por supuesto, sigue conduciendo y este va a empezar a conducir. Cuando este diodo conduzca, ¿cuál es la diferencia de potencial que va a tener V sub 0? ¿Qué diferencia voy a tener? Si esto está conduciendo, voy a tener una diferencia potencial de 5 voltios, ¿no? Porque la caída en el diodo es 0. Yo digo V sub 0 menos 5 igual a 0. O sea que este V sub 0 será 5 voltios. Vale, entonces, ya voy a poder hacer la gráfica que me están pidiendo. Voy a poder hacer la gráfica que será la siguiente. Voy a poner aquí el eje, un eje, aquí voy a poner el otro eje. Entonces, la tensión, a ver, porque si no, no me va a alcanzar. Me olvidé que era de menos 15 a más 15. Vamos a hacerlo así. Aquí. Y vamos a hacerlo así. Vale. Entonces, V sub I varía desde menos 15 a más 15. Entonces, entre menos 15 y 1, el voltaje de salida V sub 0 dijimos que vale 1 volt. V sub 0 vale 1 volt. Entonces, ¿cómo lo voy a representar? Lo voy a representar así. Luego, ¿qué pasa? Luego es válida esta función. Entonces, dijimos que cuando V sub 0 valga 5 volt, cuando V sub 0 valga 5 volt, aquí era 1, vamos a dejarlo así, eso va a suceder cuando el voltaje de entrada vale 9 volt, 9,0 volt. Entonces voy a tener esta recta, que es la recta de esta ecuación, y luego el voltaje se va a mantener constante en 5 volt, hasta que finaliza el problema, que es cuando el voltaje de entrada vale 15 volt positivo. Es decir que este voltaje varía entre menos 15 y más 15, y entonces en este circuito el voltaje varía entre 1 y 5. Estos son los dos niveles de los cuales habla el problema. O sea, entre 1, el circuito trabaja entre 1 y entre 5 volt, pasando por esta gama, por supuesto. Bueno, espero que se haya entendido, y si no, bueno, me pueden consultar las dudas. Muchas gracias.